Muy buena tarde, jóvenes estudiantes del curso de Química Básica. El día de hoy voy a compartir con ustedes la teoría atómica de John Dalton, considerada la primera teoría del átomo de la época moderna y con la cual se iniciaron múltiples investigaciones que hasta la fecha no han finalizado para explicar muchas situaciones del átomo. Pero John Dalton basó sus teorías o su teoría en la investigación de Demócrito de Abdera y de otros científicos contemporáneos de su época. Entonces vamos a iniciar con la explicación de esta primera teoría del átomo moderno. Entre 1803 y 1808, John Dalton propone el primer modelo atómico con base científica, ya que los apuntes que se tenían de Demócrito y Leucipo pues no tenían una base científica. Y Dalton logró llegar a esta misma conclusión realizando algunas experimentaciones en su laboratorio. Eh, a esta teoría él la denominó teoría atómica, no la denominó como teoría del átomo, sino como teoría atómica. El modelo permitió aclarar por qué las sustancias químicas reaccionaban en proporciones estequiométricas fijas. Esto él lo denominó como ley de las proporciones constantes. También por qué cuando dos sustancias reaccionan para formar dos o más compuestos diferentes, entonces las proporciones de estas relaciones son números enteros. A este postulado le llamó como ley de las proporciones múltiples. Y, por ejemplo, 12 gramos de carbono pueden reaccionar con 16 gramos de oxígeno para formar monóxido de carbono, o pueden reaccionar con 32 gramos de oxígeno para formar dióxido de carbono. Además, el modelo de Dalton aclaraba que aún existiendo una gran variedad de sustancias diferentes, estas podían ser explicadas en términos de una cantidad más bien pequeña de constituyentes elementales o de elementos. Los postulados principales de John Dalton se pueden resumir de la siguiente manera. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos que son indivisibles y no se pueden destruir. Este postulado básicamente es una reformulación de lo que había escrito Demócrito 2000 años antes. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa e iguales propiedades. También es un apunte de Demócrito de Abdera. Los átomos de diferentes elementos tienen masas diferentes. Comparando la masa de los elementos con los del hidrógeno tomado como la unidad, propuso el concepto de peso atómico relativo. O sea que también John Dalton propuso lo que es el modelo de peso atómico utilizando este postulado. Los átomos permanecen sin división aun cuando se combinen en las reacciones químicas. Los átomos al combinarse para formar compuestos guardan relación simples de números enteros y pequeños. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Eso quiere decir que combinando dos elementos en diferentes proporciones yo puedo tener más de dos compuestos. Los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos. Los átomos no se pueden dividir ni romper, no se crean ni se destruyen en ninguna reacción química y nunca cambian. Este postulado es una reformulación de la ley de la materia propuesta por Antoine Lavoisier varios años antes también, donde decía que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Los átomos pueden combinarse para formar compuestos químicos. Por ejemplo, los átomos de hidrógeno y de oxígeno pueden combinarse y formar moléculas de agua. También los átomos,
Los átomos se combinan para formar compuestos en relaciones numéricas simples. Por ejemplo, al formarse el agua, la relación es de 2 a 1, dos átomos de hidrógeno, 2 y un átomo de oxígeno. Dos átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Por ejemplo, un átomo de carbono con uno de oxígeno forman monóxido de carbono, mientras que dos átomos de oxígeno con uno de carbono forman dióxido de carbono. Esos fueron los postulados que estableció John Dalton con su teoría del átomo. En 1860, en el Congreso de Química sobre masas estables y pesos atómicos, Canizaro revivió las ideas de Avogadro y las usó para realizar una tabla periódica de pesos atómicos que tenían bastante similitud en los actuales valores. Estos pesos fueron un importante prerequisito para el descubrimiento de la tabla periódica de Dmitri Mendeleev y Lothar Meyer, donde también hizo sus aportes John Dalton con algunas simbologías de elementos que él ya había utilizado en sus apuntes, como el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono, entre otros, donde él ya les asignaba un símbolo y una letra. Hasta la segunda mitad del siglo XIX no aparecieron evidencias de que los átomos fueran divisibles o estuvieran a su vez constituidos por partes más elementales. Por esa razón, el modelo de John Dalton no fue cuestionado durante décadas, ya que explicaba adecuadamente los hechos. Si bien el modelo fue para explicar los compuestos químicos y las regularidades estequiométricas, no podía explicar las regularidades periódicas en las propiedades de los elementos químicos, tal como aparecieron en la tabla periódica de los elementos de Dmitri Mendeleev.